Tirar de la manta. Los españoles usan esta expresión todo el tiempo. En los periódicos, en la televisión, en las conversaciones de bar. Cuando un político confiesa algo incómodo, cuando sale un escándalo, cuando alguien decide hablar. Tira de la manta. Parece una frase simple. Parece que tiene que ver con una cama, con una manta, con alguien que se destapa por la noche. No tiene nada que ver con una cama. Detrás de esas 4 palabras hay una historia de miedo, de identidades robadas, de familias enteras que un día tuvieron que desaparecer sin moverse del sitio. Estamos en 1492. Los reyes católicos acaban de firmar el Edicto de Granada. Todos los judíos de España deben convertirse al cristianismo o irse para siempre. Muchos se van. Muchos se quedan. Y los que se quedan tienen que hacer algo muy difícil. Inventarse. Un día eres Isaac Ben David. Al día siguiente tienes que ser Pedro Conejo. Juan Mesa. O Diego Rincón. Los conversos, los judíos bautizados, no pueden tomar apellidos de familias cristianas ya existentes. Entonces miran alrededor y usan lo que ven. Tirar de la manta. Дергать за одеяло. Tirar de la manta. Los españoles usan esta expresión todo el tiempo. Испанцы используют это выражение постоянно. Los españoles usan esta expresión todo el tiempo. En los periódicos, en la televisión, en las conversaciones de bar. В газетах, по телевидению, в барных разговорах. En los periódicos, en la televisión, en las conversaciones de bar. Cuando un político confiesa algo incómodo, Когда политик признает что-то неудобное, Cuando un político confiesa algo incómodo. cuando sale un escándalo, cuando alguien decide hablar. когда выходит скандал, когда кто-то решает говорить. Cuando sale un escándalo. Cuando alguien decide hablar. Tira de la manta. Дергает за одеяло. Tira de la manta. Parece una frase simple. Это кажется простой фразой. Parece una frase simple.
Parece que tiene que ver con una cama, con una manta, con alguien que se destapa por la noche. Кажется, что это имеет отношение к кровати, к одеялу, к кому-то, кто раскрывается ночью. Parece que tiene que ver con una cama, con una manta, con alguien que se destapa por la noche. No tiene nada que ver con una cama. Это не имеет ничего общего с кроватью. No tiene nada que ver con una cama. Detrás de esas 4 palabras hay una historia de miedo. За этими 4 словами скрывается история страха. Detrás de esas 4 palabras hay una historia de miedo, De identidades robadas, de familias enteras que un día tuvieron que desaparecer sin moverse del sitio. Украденных личностей, целых семей, которые однажды должны были исчезнуть, не двигаясь с места. de identidades robadas, de familias enteras que un día tuvieron que desaparecer sin moverse del sitio. Estamos en 1492. Мы находимся в 1492 году. Estamos en 1492. Los reyes católicos acaban de firmar el Edicto de Granada. Католические монархи только что подписали Гранадский эдикт. Los reyes católicos acaban de firmar el Edicto de Granada. Todos los judíos de España deben convertirse al cristianismo o irse para siempre. Все евреи Испании должны обратиться в христианство или уехать навсегда. Todos los judíos de España deben convertirse al cristianismo o irse para siempre. Muchos se van. Многие уезжают. Muchos se van. Muchos se quedan. Многие остаются. Muchos se quedan. Y los que se quedan tienen que hacer algo muy difícil. И те, кто остается, должны сделать что-то очень сложное. Y los que se quedan tienen que hacer algo muy difícil. Inventarse. Переизобрести себя. Inventarse. Un día eres Isaac Ben David. Один день ты Исаак бен Давид. Un día eres Isaac Ben David. Al día siguiente tienes que ser Pedro Conejo. На следующий день ты должен быть Педро Конеха. Al día siguiente tienes que ser Pedro Conejo. O Juan Mesa. Или Хуан Меса.
Uhuamesa. O Diego Rincón. Или Диего Ринкон. O Diego Rincón. Los conversos, los judíos bautizados, no pueden tomar apellidos de familias cristianas ya existentes. Обращенные, крещенные евреи не могут брать фамилии уже существующих христианских семей. Los conversos, los judíos bautizados, no pueden tomar apellidos de familias cristianas ya existentes. Entonces miran alrededor y usan lo que ven. Тогда они смотрят вокруг и используют то, что видят. Entonces miran alrededor y usan lo que ven. Colores: blanco, rojo, verde. Frutas: naranjo, piña, manzano. Objetos: mesa, puerta, rincón. Apellidos inventados una tarde, con prisa, mirando por encima del hombro. Hoy, esos apellidos los llevan millones de españoles, sin saber de dónde vienen. Pero cambiar el apellido no era suficiente. En aquella época existía el concepto de limpieza de sangre. Para conseguir cualquier cargo público, había que demostrar que ningún antepasado había sido judío. La pureza del origen valía más que el talento, más que los años de trabajo, más que todo. Entonces, las parroquias de Navarra empezaron a colgar en sus paredes enormes telas de lino. En ellas se escribían los nombres de todos los judíos bautizados. El nombre antiguo, el nombre nuevo, la familia. Todo visible. Todo público. A medida que pasaban los años y se añadían más nombres, la tela se enrollaba. Los nombres más antiguos quedaban ocultos en la parte interior. Las familias respiraban. Los hijos crecían como cristianos. Los nietos ya no recordaban. Hasta que alguien tiraba de la manta. Literalmente, desenrollaba la tela, buscaba el nombre y lo exponía. Un vecino envidioso. Un rival en los negocios. Un enemigo personal. Colores: blanco, rojo, verde. Цвета – белый, красный, зеленый. Colores: blanco, rojo, verde. Frutas: naranjo, piña, manzano. Фрукты – апельсиновое дерево, ананас, яблоко. Frutas: naranjo, piña,
manzano, Objetos, mesa, puerta, rincón. Предметы. Стол, дверь, угол. objetos, mesa, puerta, rincón, Apellidos inventados una tarde, con prisa, mirando por encima del hombro. Фамилии, придуманные в один день, на спешку, оглядываясь через плечо. apellidos inventados una tarde, con prisa, mirando por encima del hombro. Hoy, esos apellidos los llevan millones de españoles. Сегодня миллионы испанцев носят эти фамилии. Hoy esos apellidos los llevan millones de españoles. Sin saber de dónde vienen. Не зная, откуда они берутся. Sin saber de dónde vienen. Pero cambiar el apellido no era suficiente. Но изменить фамилию было недостаточно. Pero cambiar el apellido no era suficiente. En aquella época existía el concepto de limpieza de sangre. В те времена существовал концепт чистоты крови. En aquella época existía el concepto de limpieza de sangre. Para conseguir cualquier cargo público, había que demostrar que ningún antepasado había sido judío. Чтобы получить любую государственную должность, нужно было доказать, что ни один предок не был евреем. Para conseguir cualquier cargo público había que demostrar que ningún antepasado había sido judío. La pureza del origen valía más que el talento. Чистота происхождения стоила больше, чем талант. La pureza del origen valía más que el talento. Más que los años de trabajo. Больше, чем годы работы. Más que los años de trabajo. Más que todo. Больше, чем все. Más que todo. Entonces, las parroquias de Navarra empezaron a colgar en sus paredes enormes telas de lino. Тогда приходы Наварры начали вешать на свои стены огромные полотна из льна. Entonces las parroquias de Navarra empezaron a colgar en sus paredes enormes telas de lino. En ellas se escribían los nombres de todos los judíos bautizados. На них писались имена всех крещенных евреев. En ellas se escribían los nombres de todos los judíos bautizados. El nombre antiguo, el nombre nuevo, la familia.
Старое имя, новое имя, семья. El nombre antiguo, el nombre nuevo, la familia. Todo visible. Все видимо. Todo visible. Todo público. Все публично. Todo público. A medida que pasaban los años y se añadían más nombres, По мере того, как проходили годы и добавлялись новые имена, A medida que pasaban los años y se añadían más nombres, la tela se enrollaba. полотно свертывалось. la tela se enrollaba. Los nombres más antiguos quedaban ocultos en la parte interior. Самые старые имена оставались скрытыми во внутренней части. Los nombres más antiguos quedaban ocultos en la parte interior. Las familias respiraban. Семьи дышали спокойно. Las familias respiraban. Los hijos crecían como cristianos. Дети росли как христиане. Los hijos crecían como cristianos. Los nietos ya no recordaban. Внуки уже не помнили. Los nietos ya no recordaban. Hasta que alguien tiraba de la manta. До тех пор, пока кто-то не дергал за одеяло. Hasta que alguien tiraba de la manta. Literalmente. Desenrollaba la tela, buscaba el nombre y lo exponía. Буквально развертывал полотно, искал имя и выставлял его. Literalmente, desenrollaba la tela, buscaba el nombre y lo exponía. Un vecino envidioso. Завистливый сосед. Un vecino envidioso. Un rival en los negocios. Соперник в делах. Un rival en los negocios. Un enemigo personal. Личный враг. Un enemigo personal. La amenaza sola bastaba. Sé quién eres. Sé de dónde vienes. Puedo tirar de la manta. La manta más famosa fue la de la Catedral de Tudela, colgada en 1610, con más de 200 familias inscritas. Estuvo expuesta
casi hasta el siglo XIX. Hoy está en un museo. Se pueden leer los nombres. Nombres inventados. Nombres de personas que solo querían que las dejaran en paz. Y aquí viene lo más irónico de todo. Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, el hombre que más ferozmente perseguía a los conversos. Era él mismo descendiente de conversos. Lo sabía. Y quizás por eso lo hacía con tanta furia. Para que nadie pudiera tirar de su manta. Eso es tirar de la manta. Una frase cotidiana, casi ligera, que los españoles usan hoy para hablar de escándalos políticos y confesiones incómodas. Detrás hay siglos de miedo. Apellidos inventados, una tarde de invierno. Y nombres enrollados en una tela que alguien, en cualquier momento, podía desenrollar. El español es así. A veces, en las palabras más simples, está guardado todo lo que alguien intentó olvidar. La amenaza sola bastaba. Самой угрозы было достаточно. La amenaza sola bastaba. Sé quién eres. Я знаю, кто ты. Sé quién eres. Sé de dónde vienes. Я знаю, откуда ты. Sé de dónde vienes. Puedo tirar de la manta. Я могу дергать за одеяло. Puedo tirar de la manta. La manta más famosa fue la de la Catedral de Tudela. Самое известное одеяло было в кафедральном соборе Тудела. La manta más famosa fue la de la Catedral de Tudela, Colgada en 1610, con más de 200 familias inscritas. Повешена в 1610 году с более чем 200 вписанными семьями. colgada en 1610, con más de 200 familias inscritas. Estuvo expuesta casi hasta el siglo XIX. Оно было выставлено почти до XIX века. Estuvo expuesta casi hasta el siglo XIX. Hoy está en un museo. Сегодня оно находится в музее. Hoy está en un museo. Se pueden leer los nombres. Можно прочитать имена. Se pueden leer los nombres.
Nombres inventados. Придуманные имена. Nombres inventados. Nombres de personas que solo querían que las dejaran en paz. Имена людей, которые просто хотели, чтобы их оставили в покое. Nombres de personas que solo querían que las dejaran en paz. Y aquí viene lo más irónico de todo. И вот здесь приходит самое ироническое из всего. Y aquí viene lo más irónico de todo. Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, Томас де Торквемада, великий инквизитор, Tomás de Torquemada, el gran inquisidor. el hombre que más ferozmente perseguía a los conversos. человек, который наиболее жестоко преследовал обращенных, El hombre que más ferozmente perseguía a los conversos. Era el mismo descendiente de conversos. сам был потомком обращенных. Era el mismo descendiente de conversos. Lo sabía. Он это знал. Lo sabía. Y quizás por eso lo hacía con tanta furia. И, возможно, именно поэтому он делал это с такой яростью. Y quizás por eso lo hacía con tanta furia. Para que nadie pudiera tirar de su manta. Чтобы никто не мог дергать за его одеяло. Para que nadie pudiera tirar de su manta. Eso es tirar de la manta. Вот что значит дергать за одеяло. Eso es tirar de la manta. Una frase cotidiana, casi ligera, que los españoles usan hoy. Повседневная фраза, почти легкая, которую испанцы используют сегодня. Una frase cotidiana, casi ligera, que los españoles usan hoy. Para hablar de escándalos políticos y confesiones incómodas. Для разговора о политических скандалах и неудобных признаниях. Para hablar de escándalos políticos y confesiones incómodas. Detrás hay siglos de miedo. Apellidos inventados. Una tarde de invierno. Позади века страха, фамилии, придуманные в один зимний день. Detrás hay siglos de miedo. Apellidos inventados una tarde de invierno. Y nombres enrollados en una tela que alguien, en cualquier momento, podía desenrollar.
и имена, завернутые в полотно, которое кто-то в любой момент мог развернуть. Y nombres enrollados en una tela que alguien, en cualquier momento, podía desenrollar. El español es así. Испанский язык таков. El español es así. A veces, en las palabras más simples, está guardado todo lo que alguien intentó olvidar. Иногда в самых простых словах скрыто все, что кто-то попытался забыть. A veces, en las palabras más simples, está guardado todo lo que alguien intentó olvidar. Tirar de la manta. Los españoles usan esta expresión todo el tiempo. En los periódicos, en la televisión, en las conversaciones de bar. Cuando un político confiesa algo incómodo, cuando sale un escándalo, cuando alguien decide hablar, tira de la manta. Parece una frase simple. Parece que tiene que ver con una cama, con una manta, con alguien que se destapa por la noche. No tiene nada que ver con una cama. Detrás de esas 4 palabras hay una historia de miedo, de identidades robadas, de familias enteras que un día tuvieron que desaparecer sin moverse del sitio. Estamos en 1492. Los reyes católicos acaban de firmar el Edicto de Granada. Todos los judíos de España deben convertirse al cristianismo o irse para siempre. Muchos se van. Muchos se quedan. Y los que se quedan tienen que hacer algo muy difícil. Inventarse. Un día eres Isaac ben David. Al día siguiente tienes que ser Pedro Conejo, o Juan Mesa, o Diego Rincón. Los conversos, los judíos bautizados, no pueden tomar apellidos de familias cristianas ya existentes. Entonces, miran alrededor y usan lo que ven. Colores, blanco, rojo, verde, frutas, naranjo, piña, manzano. Objetos, mesa, puerta, rincón. Apellidos inventados una tarde, con prisa, mirando por encima del hombro. Hoy esos apellidos los llevan millones de españoles, sin saber de dónde vienen. Pero cambiar el apellido no era suficiente. En aquella época existía el concepto de limpieza de sangre. Para conseguir cualquier cargo público, había que demostrar que ningún antepasado había sido judío. La pureza del origen valía más que el talento, más que los años de trabajo, más que todo. Entonces, las parroquias de Navarra empezaron a colgar en sus paredes enormes telas de lino. En ellas se escribían los nombres de todos los judíos bautizados. El nombre antiguo, el nombre nuevo, la familia. Todo visible. Todo público. A medida que pasaban los años y se añadían más nombres, la tela se enrollaba. Los nombres más antiguos quedaban ocultos en la parte interior. Las familias respiraban. Los hijos crecían como cristianos. Los nietos ya no recordaban. Hasta que alguien tiraba de la manta. Literalmente, desenrollaba la tela, buscaba el nombre y lo exponía. Un vecino envidioso, un rival en los negocios, un enemigo personal. La amenaza sola bastaba. Sé quién eres. Sé de dónde vienes. Puedo tirar de la manta.
La manta más famosa fue la de la Catedral de Tudela, colgada en 1610, con más de 200 familias inscritas. Estuvo expuesta casi hasta el siglo XIX. Hoy está en un museo. Se pueden leer los nombres. Nombres inventados. Nombres de personas que solo querían que las dejaran en paz. Y aquí viene lo más irónico de todo. Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, el hombre que más ferozmente perseguía a los conversos, era él mismo descendiente de conversos. Lo sabía. Y quizás, por eso, lo hacía con tanta furia, para que nadie pudiera tirar de su manta. Eso es tirar de la manta. Una frase cotidiana, casi ligera, que los españoles usan hoy para hablar de escándalos políticos y confesiones incómodas. Detrás hay siglos de miedo, apellidos inventados una tarde de invierno y nombres enrollados en una tela que alguien, en cualquier momento, podía desenrollar. El español es así. A veces, en las palabras más simples, está guardado todo lo que alguien intentó olvidar.